Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Marcos 5, 7 al 8. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Una vez más te pedimos, Señor, háblanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser atalayas, a ser sal y luz, Señor, en este mundo caído. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, seguimos con la serie El mundo rechaza la verdad. En este caso, el sermón se titula Nada tienen la luz con las tinieblas. Nos dice la palabra del Señor: y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos, este es el tercer sermón sobre el endemoniado gadareno. Antes de continuar, es necesario recapitular algunos detalles de contexto que no hayamos desarrollado de la historia. Nos dice la Escritura en el primer versículo que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Es decir, pasaron a la parte oriental del mar, a la región que otros llaman Gerasenos, y en otras versiones está como Gergesenos. Recordemos que la noche anterior el mar había estado embravecido, pero las aguas y los vientos se habían calmado ante la orden del Señor. Y ahora, amaneciendo, se encuentran con una nueva situación: un endemoniado incontrolable que vive entre los sepulcros. Mateo nos habla de dos endemoniados, pero los estudiosos no lo ven como una contradicción, sino como las diferencias normales que se encuentran cuando varias personas narran una misma situación. Los analistas dicen que una historia muestra más problema de credibilidad cuando los testigos, muy variados ellos, la narran con versiones totalmente idénticas. Mateo, Marcos y Lucas nos narran la historia como ya la conocemos, de un endemoniado que sale al encuentro del Señor y de los apóstoles. Como es totalmente entendible, un endemoniado en el sentido estricto de la palabra es una persona que está poseída por demonios. En este caso, la Escritura nos dice que eran muchos y por eso su nombre era Legión. Hagamos una nueva lectura del pasaje bíblico para que recordemos la situación y entendamos nuevamente las características del endemoniado. Nos dice la palabra en Marcos 5, 1 al 11. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho
que no los enviase fuera de aquella región. La versión de Mateo dice que venían feroces, y la de Lucas agrega que estaba endemoniado hacía mucho tiempo. La descripción de la zona nos hace pensar que era una región pedregosa y de colinas. Recordemos que en la época no había cementerios como los conocemos hoy, sino que eran una parte por lo general fuera de la ciudad, en la que se cavaban tumbas en los peñascos o se usaban las mismas cuevas como sepulcros. Muchos de estos eran abandonados con el tiempo, o algunos se cavaban esperando el momento para usarlos. Recordemos, por ejemplo, que el sepulcro donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor por 3 días y donado por José de Arimatea ya estaba hecho, y que sus características daban cumplimiento a la Escritura cuando dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermanos, del endemoniado gadareno nos dice John Hills: este hombre era un símbolo vivo de un hombre en un estado de naturaleza y no regeneración. Tenía un espíritu impuro, como todo hombre natural. Su alma o espíritu estaba manchado de pecado, especialmente su mente y conciencia está en contaminación natural. Este hombre estaba completamente bajo el poder e influencia de Satanás y tenía una legión de demonios en su interior. Satanás está en cada hombre no convertido, en cada hijo de la desobediencia, y actúa eficazmente en él y lo lleva cautivo a su voluntad. Además, tiene en sí un enjambre de deseos carnales que tiene el gobierno sobre él. Este hombre tenía su morada entre las tumbas donde yacían los muertos. Así los hombres no regenerados habitan entre los pecadores muertos, conversan entre los hombres del mundo, que están muertos en ofensas y pecados y según su curso. Y luego agrega: los hombres carnales son los peores enemigos de sí mismos. Se cortan y hieren con sus pecados, aunque como el loco no son conscientes de ello. Y si la gracia no lo impide, se destruirá a sí mismo, tanto el alma como el cuerpo, con sus grandes transgresiones. Hermanos y amigos, es tan terrible la impiedad de quienes no están en Cristo, que en la prédica anterior habíamos dicho que los incrédulos y los falsos creyentes eran peor que los demonios, porque no solo pecan, sino que niegan la deidad del Salvador. Hay que insistir que era en este y solo en este sentido en que decíamos que son peores que los demonios. Hermanos, no lo decíamos porque todos fueran despiadados como los demonios, porque hasta el hombre más malo, por la gracia común que da el Señor, tiene algo de bondad. Así sea solo con sus allegados. Pero los demonios, estos no saben qué es la piedad, ni mucho menos la misericordia. Por eso hacen lo que hacen con aquellos a quienes subyugan. Agrega también William Hendrickson sobre el endemoniado gadareno: definitivamente se trata aquí de un endemoniado y no solo de un lunático. El cuadro que Marcos pinta es aterrador. Describe a un hombre que es víctima de la maldad demoníaca asociada con la indiferencia y la impotencia humana. Hermanos, definitivamente todo en este hombre era aterrador. No solo el lugar en donde vivía era inmundo, sino que su situación era totalmente lamentable y no tenía solución
ante los ojos de los hombres. Pero nosotros sabemos que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Por lo cual Hendrickson también comenta: pero al fin la omnipotencia y bondad divinas vienen en su auxilio y sale triunfante. La bondad de Jesús contrasta sorprendentemente con la insensibilidad cruel de los demonios y de los mismos hombres. La Escritura nos habla de un hombre inmundo que vive en lugares inmundos. Al respecto podemos decir que en el Antiguo Testamento la palabra inmundo hace referencia a la palabra hebrea tamé, y en el Nuevo Testamento hace referencia a la palabra griega akapsartos, cuyo significado es similar, impuro y contaminado, y hace referencia a cosas espirituales y materiales. En el latín proviene la palabra inmundos, que significa impuro o sucio, y desde su origen se ha utilizado para describir algo sucio, asqueroso o repugnante. En el Antiguo Testamento se usaba para referirse a lo impuro o contaminado, sean cosas, personas o animales. De esta forma era inmundo el enfermo de lepra, el que tenía flujo de semen, la mujer que estaba con el periodo, el que tocaba a un muerto, el que estaba alejado del Señor. Las cosas que eran tocadas por personas inmundas se hacían inmundas. Las cosas como las casas que tenían lepra o moho también eran consideradas inmundas. Los animales que en el Antiguo Testamento el Señor había dicho que no se podían consumir. También quien estaba en pecado o apartado de Dios era considerado inmundo. Por eso la Escritura también nos hace una advertencia: no toquéis lo inmundo. En el Nuevo Testamento, si bien tiene el mismo concepto, también está relacionado con lo malo, lo maligno y lo perverso. Recordemos también que enfermedades como la lepra estaban totalmente relacionadas con el pecado, por sus altos niveles de contaminación. Unos y otros se consideraban inmundos. Pero gracias al Señor, los hombres podían quitarse la inmundicia por medio de ritos de purificación que los hacía limpios. Pero hermanos, sabemos que no era el agua, ni el rasurarse todo el cuerpo, ni los holocaustos, ni la sangre rociada la que los limpiaba, sino la obediencia al Señor. Y recordemos que ésta se hacía por medio de la fe y la entrega total a Él. Hermanos y amigos, la peor de todas las contaminaciones no era ni es tocar muertos, ni a otras personas inmundas, ni cosas inmundas. La peor de las contaminaciones es el pecado. Y este no se quita como la lepra de Amán, zambulléndose 7 veces en el Jordán, sino humillándose ante el Señor, clamando a Él por los pecados y diciendo de corazón, como lo dijo David. Vayamos, hermanos, al Salmo 51, 1 al 4. Dijo el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Pero amigos, no solo era dolerse del pecado y pedir perdón, era y es, con el favor del Señor, apartarse de todo mal. Nos dice la palabra del Señor en Ezequiel 18, 21 al 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo
y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. El Señor una y otra vez los llamaba a volverse a Él y a clamar por perdón para sus pecados. Y les decía que también tenían promesas. Vayamos a 2 de Crónicas 7, 14 al 15. Nos dice la palabra del Señor. 2 de Crónicas 7, 14 al 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¡Qué llamado tan hermoso del Señor! Humíllense por sus pecados, oren, busquen a Dios, arrepiéntanse, apártense de todo mal, y mis ojos y mis oídos estarán atentos a su oración. Amén. Hermanos, nuestra purificación aún es más maravillosa hoy que la del Antiguo Testamento, porque responde a un nuevo pacto. Es maravilloso porque se hace por medio de Cristo, pero también es más dolorosa porque no se hace por medio de la muerte de animales, sino se hizo por medio de la muerte del autor de la vida, por medio del sacrificio del justo, del que nunca cometió pecado, el que no pecó, por nosotros se hizo pecado. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, 4 al 9. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amigos, quiero seguirle hablando a los amigos. Les recordamos que toda la obra es del Señor, que no tenemos que hacer grandes sacrificios, ni mucho menos pagar por el favor de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Romanos 3, 24, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, hermanos y amigos, es maravillosa porque es por medio de una relación directa con Cristo. Porque esta salvación es por medio de la fe en Él, por medio de Él. Él es quien nos llama y nos limpia de todas nuestras inmundicias, de toda contaminación, nos limpia de todo lo malo por medio de su sangre y nos aparta de todo pecado por medio de la obra del Espíritu Santo.
Él es quien nos justifica y nos santifica. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos sigue diciendo la Escritura. Vayamos, hermanos, a Colosenses 1, 19 al 20. Nos dice la palabra del Señor. Colosenses 1, 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amigos, seguimos hablando los amigos. Dice la Escritura, haciendo la paz, sí, haciendo la paz con Dios, porque debemos saber que antes de llegar a Cristo éramos enemigos de Dios. Nuestros pecados no solo nos habían apartado de Él, sino que nos habían hecho enemigos suyos. Por eso nos dice la Escritura que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que practica pecado es del diablo. Pero hermanos, sigamos viendo que los caminos en Cristo son maravillosos. Porque no solo nos perdona todos nuestros pecados, sino que nos ayuda a apartarnos de ellos. Vayamos a Romanos 8, 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor. Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Volvamos, hermanos, a la cita inicial. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos y amigos, hasta los demonios tienen las cosas claras. Ellos saben que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso pregunta el endemoniado: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Sí, amigos, los demonios llenos de temor le preguntan al Señor, como afirmando: no tenemos ninguna relación y no la podemos tener contigo. ¿A qué vienes? ¿A atormentarnos? Ya hemos dicho que los demonios tienen claro quién es Jesús. Por eso lo llaman el Hijo del Dios Altísimo. Y hemos dicho de la Escritura que los demonios creen y tiemblan, pero también tienen totalmente claro que no hay ninguna relación entre ellos y entre el Salvador.
La única relación que hay es de una guerra constante entre el bien y el mal, que siempre termina con el triunfo de Dios y el tormento de los demonios. Comencemos hablando pues del final. La guerra y el tormento de los demonios. Sabemos que al parecer hubo una guerra entre Satanás y sus ángeles caídos contra el Señor. Y si bien esta situación no es narrada textualmente por la Escritura, la podemos deducir de entre otros de algunos capítulos de Apocalipsis que nos hablan de las guerras contra Satanás, sus bestias y sus aliados. Por ejemplo, Apocalipsis 12 nos permite ver lo que sucedió entre el Dios Todopoderoso y aquel que lleno de orgullo se levantó contra él. Pero también nos permite mirar lo que sucederá en el futuro. Vayamos a Apocalipsis 12, 1 al 9. Nos dice la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si bien esta porción de la Escritura hace una referencia a la guerra entre Satanás contra la iglesia y contra su Cristo, podemos también deducir de ella cuando Satanás en desobediencia se rebela contra el Todopoderoso y se lleva con él a la 1/3 parte de los ángeles, pero es vencido y expulsado del cielo junto con ellos. También lo podemos deducir de la carta a Pedro. Vayamos a 2 de Pedro 2:4. Nos dice la palabra del Señor. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero nos dice qué sucedió con algunos de los ángeles caídos. Los que no fueron enviados a la tierra fueron llevados a prisiones de oscuridad. También lo podemos deducir de algunas porciones del Antiguo Testamento. Hermanos, vayamos a Isaías 14, 12 al 15. Nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú
que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pasemos ahora, hermanos, a Ezequiel 28, 12 al 16. Hermanos, vemos que la escritura va de principio a fin, que un libro complementa al otro. Nos dice la palabra del Señor, Ezequiel 28, 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborieles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego. Allí te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermanos, si bien Isaías 14 y Ezequiel 28 hacen referencia al rey de Babilonia y al rey de Tiro, cuando vemos algunas de las características que se les dan, podemos deducir que no son características dadas a los hombres. Por lo cual, no pocos manifiestan que se está haciendo relación a Satanás. Entendemos que Satanás se rebeló contra el Señor y se llevó consigo a la tercera parte de los ángeles, por lo cual fue destituido del cielo y enviado a la tierra, para que como león rugiente mirara a quien devorar. Otros ángeles caídos, como leíamos, fueron encerrados en cárceles de oscuridad, hasta el día en que unos y otros reciban toda la retribución por sus maldades. Hermanos, la Escritura nos dice también que Satanás será atado y encerrado por 1000 años para que no salga a engañar a las naciones, para luego de esa gran guerra, recibir el pago de su maldad. Vayamos a Apocalipsis 20, 7 al 10. Recordemos que estamos hablando de la guerra que hay entre la luz y las tinieblas, de esa guerra que hay entre Dios y el maligno, esa guerra que hay entre la luz y la oscuridad, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios
descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como vemos, Satanás es un enemigo vencido, pero mientras es echado al lago que arde con fuego y azufre, está en guerra en todo momento contra la iglesia y contra su Cristo. Una de sus principales armas es el engaño y la mentira. Engaña a las naciones llevándolas al error, llevándolas a la idolatría, a los falsos dioses, al amor por el mundo, al amor por el pecado y a la incredulidad. Es una guerra sin reglas y sin cuartel, para la cual el Señor nos ha dado varios instrumentos para nuestra protección. Instrumentos como los medios de gracia, instrumentos como la armadura de Dios, la misma que el creyente debe portar en todo momento para hacer frente a los ataques del enemigo. También sabemos que entre los medios de gracia el Señor nos ha dado otras armas eficaces para hacer frente al enemigo. Entre estas están la escritura y la oración. Por lo cual el Señor nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Amigo, no se engañe. Si usted no ora permanentemente, si usted no lee la escritura constantemente como alimento diario, puede estar seguro que usted no es cristiano. El verdadero creyente tiene una relación directa, estrecha y constante con el Señor. Y a diario se alimenta, se nutre y se entrena para la guerra con la palabra del Señor. En la vida cristiana, toda vana confianza es un gran peligro. Por eso nuestra espada está desenvainada en cada momento. Así como en la época de Nehemías, con una mano trabajaban y con la otra tenían lista la espada. De esa misma manera, nosotros siempre estamos sujetos al Señor y a su palabra. El dicho popular nos dice que soldado advertido no muere en guerra, pero lamentablemente no pocos han muerto y mueren advertidos. En la vida cristiana, como dijimos, toda confianza es un gran peligro. Por eso nuestra espada debe estar desenvainada en cada momento y estamos alerta de los pecados que nos acechan, entre los cuales algunos que nos pueden hacer perder son la confianza y con ellos la vanagloria. Cuando nos olvidamos de dónde salimos, cuando creemos que somos buenos ante Dios, cuando creemos que nos han dado gracia debido a nuestro buen comportamiento, cuando nos olvidamos que el Señor nos rescató de la inmundicia, que éramos como el endemoniado Gadareno, habitando entre los sepulcros y la porquería. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos, hemos afirmado de la Escritura que no hay ninguna relación y menos ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Que la única relación es de guerra constante contra el pecado, de guerra constante contra el enemigo, en la que siempre ha triunfado y triunfará la luz admirable. Amén. Sabemos, como lo hemos venido afirmando, que
que hay una guerra sin cuartel contra el pecado y que en esta los verdaderos creyentes son sal y luz. El verdadero creyente no solo practica el bien, sino que proclama constantemente la palabra del Señor. Esto también significa que la gente anda en luz o anda en oscuridad. Es decir, se es luz o se es tinieblas. En otras palabras, se es hijo de Dios y se combate por el evangelio del Señor, o se es hijo del diablo y se combate a favor del pecado. Pero no hay ninguna relación de unos y otros. Una relación que no sea la guerra nuestra contra el pecado y el enemigo para tratarnos de poner zancadillas y hacernos caer. Sabemos que a muchos les suenan duras estas palabras, pero como citábamos anteriormente, el mismo Señor dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es de Cristo, contra Cristo es. No vamos a hablar, hermanos, de falsas religiones y de sus dioses, de esos dioses que son hechos de las mismas concupiscencias, que son por naturaleza inventos de Satanás. Queremos hacer énfasis, como siempre lo hacemos, a los incrédulos, a los católicos y a los falsos creyentes. De los otros es claramente que son hijos de los inventos de Satanás. No es que esto no lo sea. Los incrédulos no solo niegan a Dios, sino que se oponen a Cristo. Como ya lo hemos dicho, ellos pueden creer en todos los mitos. Usted le puede decir a un incrédulo, usted le puede hablar de un supuesto Dios genérico y lo acepta. Les hablan de la existencia de un ser supremo y no lo ven con malos ojos. Les hablan de una energía superior que todo lo gobierna y lo reciben bien. Pero les hablan de Cristo, de su sacrificio, de su resurrección. Les hablan del pecado, les hablan del arrepentimiento. Se les habla de salvación y condenación, y entonces ahí sí los demonios se les alborotan. Y como decíamos la vez pasada, su calma y su falsa paz desaparecen y de una vez se van contra el Señor. Son enemigos de Cristo y todos los días están en guerra contra el Señor. Como sabemos, los católicos se dicen cristianos, aceptan la deidad de Cristo y aunque no comprenden bien, reconocen su sacrificio y su resurrección. Pero por lo general no conciben al Señor sin María. Como los judíos de la época de Elías y de otros muchos momentos en el Antiguo Testamento, que decían creer en Jehová, que Jehová era Dios, pero al mismo tiempo se apartaban de los mandamientos y caían en la idolatría. De la misma forma, también los católicos creen más en las tradiciones que en la misma palabra del Señor. Por eso las palabras de nuestro Señor definen tanto a los católicos como a los judíos. Cuando les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De esta manera, cuando les decimos que hay un solo camino, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que solo uno perdona pecados, que el Papa no los perdona, que solo uno salva, que solo hay una palabra de verdad, que solo uno fue sin pecado concebido, que solo uno venció el pecado. Cuando les decimos que los verdaderos adoradores
adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cuando les decimos que solo hay infierno y cielo. Cuando les decimos que la salvación no es por obras, que es como dice la Escritura, por gracia, por medio de la fe en Cristo. Entonces aparecen los energúmenos demonios que llevan, y no pocos maldicen y gritan: con mamita María no se metan, respeten a mi Santa Madre Iglesia. Y no faltan los que terminan negando la autoridad de las Escrituras, manifestando que hay muchas versiones y que la palabra de Dios ha sido manipulada por los siglos con el fin de justificar las tradiciones y las mentiras de su demoníaca iglesia. En fin, se hacen enemigos del Señor y de su evangelio, con tal como estamos diciendo, de justificar y defender sus tradiciones engañosas, que no son más que artimañas de Satanás. Y frente al pecado, la situación es fácil para ellos, por no decir que es cínica. Nos dicen: el que peca y reza, en paz. Nunca escuchará usted a un católico hablando de justificación, menos aún de santificación. Ignoran sobre el nuevo nacimiento y no comprenden qué es el arrepentimiento de corazón. Con facilidad declaran la guerra a los verdaderos creyentes, con quienes quisieran revivir la Inquisición. Al respecto es lícito preguntar. Es más, es necesario preguntar: ¿quién puede ser más enemigo de Dios que quienes persiguieron, persiguen, encarcelaron, torturaron y asesinaron a los hijos de Dios? ¿Quién puede ser más enemigo de Dios? Amigos, sigamos hablando a los amigos. No hay nadie que más se oponga a la predicación del Evangelio que un falso creyente. Estos son quienes nos señalan de religiosos, sectarios, dogmáticos, legalistas, y como el mago Elías, son los que más estorban la gran comisión. No se puede negar que no son pocos los católicos que escuchan con atención la palabra. Es decir, muchos permiten que se les predique. Bueno, hasta cuando comienzan las contradicciones. Pero los falsos creyentes son los que se niegan a escuchar desde el principio la predicación de la palabra. Son sabios en su propia opinión, atacan a los verdaderos creyentes y terminan atacando al Evangelio. Sus problemas se centran por lo general en que aman el mundo y los pecados que en él hay. Los católicos y los falsos creyentes tienen muchas cosas en común, comenzando porque creen que la salvación es por obras y piensan que son salvos por el solo hecho de decir que creen. De la misma manera, unos y otros, incluyendo también a los ateos, aman al mundo y las vanidades que en él hay, ignorando por completo a la Escritura cuando nos dice. Vayamos, hermanos, a 1 de Juan 2, 15 al 16. ¿Qué nos dice la Escritura? 1 de Juan 2, 15 al 16. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero Santiago va más allá. Nos dice la palabra del Señor:
por medio de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Asimismo, unos y otras llevan vidas licenciosas, llenas de pecado. Así como aman el mundo, aman al pecado y se hacen enemigos de Dios. Todos sabemos que la Escritura es clara cuando nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos lo dice en 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Luego nos dice 1 de Juan 3:8-9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí, amigos, si ustedes aman el mundo y los pecados, son enemigos de Dios y se convierten en siervos de Satanás. Amigo, en nuestro caso no es que no pequemos. En nuestro caso no es que seamos perfectos. En nuestro caso es que no practicamos el pecado. Nos dice el apóstol Juan, el que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Que la Escritura se refiere a los hijos del diablo, a los que practican el pecado, a quienes el pecado es una constante en su vida y la practican sin la más mínima preocupación y sin el más mínimo remordimiento. Es más, los hemos visto. Se ufanan de sus pecados, se vanaglorian de sus pecados. Hermanos y amigos, miremos algunas palabras de estos versículos. Nos dicen, andan en tinieblas, son del diablo, son enemigos de Dios, el amor del Padre no está en ellos. En pocas palabras, no tienen nada con Cristo y todo contra Cristo. Solo faltan que digan como el endemoniado: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Pero también tienen otra cosa en común. Y aquí no solo hacemos referencia a los católicos y a los falsos creyentes, sino también a los incrédulos. No solo desconocen la palabra del Señor, sino que cuando la leen, no la comprenden. Por lo general entienden lo que no es. O peor aún, entienden lo que quieren entender. Cuando usted lee citas bíblicas a los mormones frente al infierno, o a los católicos frente a la salvación por gracia por medio de la fe, o a los falsos creyentes frente al pecado, por más que se les lea, no comprenden. Se les puede leer varias veces la porción de la Escritura, se les puede explicar de muchas formas y no la entienden. Pero amigos,
debemos decirles que esto no es por casualidad. Podemos decir que son los mismos juicios de Dios por sus pecados, por negarse a inclinarse ante Él, por negarse a reconocer al único Salvador. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vayamos a 2 Corintios 4, 3 al 4. Les dijo Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nos complementa Juan 8, 43 al 44. Uno a veces se estresa cuando uno comienza a hablar con ellos y a explicarles el evangelio. Cuando los católicos comienzan a hablar del purgatorio, venga, pero ¿dónde está eso en la escritura? Y sacan unas citas que nada que tienen que ver con el tema, nada tienen que ver con el tema. Y uno comienza a explicarles el contexto de la cita y yo no sé de dónde lo verá, ¿sí? Pero lo ven. ¿Qué les dice el Señor? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? No pueden entender la palabra del Señor. A veces ni la soportan, porque no son de Dios. Amigos, no entienden la palabra del Señor porque no son del Señor. Y la Escritura claramente nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las obedece. Pero ustedes no las obedecen porque no son de Dios. Amigos, pero les tenemos una buena noticia como siempre. Solo podemos tener una relación con los incrédulos, aunque esa relación hace parte de la guerra que hay contra el pecado. Esa relación es la oportunidad que les da el Señor para que les prediquemos la palabra de Dios. El Señor nos dice que no podemos hablar con los impíos. Lo que nos manda es a predicarle la palabra del Señor para que vayan a ella, se arrepientan y entreguen su vida a Cristo. Amigos, ríndanse ante el único que les puede dar salvación. Como siempre les hemos dicho, ríndanse ante el único que puede perdonar sus pecados y hacerlos nuevas criaturas, creadas para toda buena obra. Recuerden como siempre lo que les hemos dicho, que el día de la salvación es hoy. Lo que buscamos no es que se condenen, lo que buscamos es que comprendan su situación ante el Señor y vayan ante Él en fe y arrepentimiento, que clamen para que el Señor los salve y los haga sus hijos, los adopte como hijos suyos. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando el endemoniado le dice al Señor:
te conjuro por Dios que no me atormentes. No le está pidiendo al Señor ningún juramento, ni ninguna promesa de que no los va a atormentar. Están clamando al Señor, le están suplicando. Esta es la inmensa grandeza del Señor, que aún los demonios llenos de maldad sienten temor ante su presencia y le claman. Claro, su clamor no es de arrepentimiento, ni para ninguna cosa buena. Los demonios no tienen el más mínimo sentimiento de bondad o de misericordia, menos de arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento lo dio el Señor solo a los hombres, que cuando los ángeles pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios y no hubo para ellos plan de salvación, ni el Señor les concedió arrepentimiento. Por eso es que lo debemos amar cada día más. Por ello, el clamor que hacían los demonios es para que el Señor no los atormentara aún. Que no los sacara de aquel hombre, o que si los sacara, los dejara morar en otros lados. Temieron que el Señor los mandara a su lugar final. Amigos y hermanos, los demonios, aunque enemigos de Dios y desechados por Dios, no pueden resistir al Señor y deben clamar para que no los atormente. Aunque enemigos de Dios, deben obedecerlo. Por eso temían tanto que el Señor los echara de estos hombres, de este hombre, y los enviara a los acantilados o los mandara directamente al lugar que arde con fuego y azufre. Y si esa hubiera sido la orden, no tenían otra opción que obedecer. Por eso los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Su guerra contra el Señor no la hacen confrontando al Todopoderoso, porque no pueden. Su guerra contra el Señor, como lo hemos dicho, la hacen atacando y engañando a la humanidad, persiguiendo a los hijos de Dios, pero ante su presencia no pueden hacer otra cosa que humillarse y obedecer. Hermanos, recordemos que cuando el ataque a Job, el que el mismo Señor usó para probarlo, Satanás solo podía hacer lo que el Señor le permitía. Vayamos a Job 1:6 al 12. Dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amigos, hijo de Dios, porque es creación de Dios. Cuidado con esas confusiones. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Solo podía hacer lo que se le permitía. Sí, hermanos, el mismo Satanás, aunque enemigo de Dios, no puede hacer nada que el Señor no le permita. El máximo enemigo de Dios debe sujetarse al único Dios verdadero,
y sus acechanzas contra el pueblo de Dios no tienen cabida. Claro que el Señor a veces les permite que ataque a sus hijos. Lo permite para convertir esto en prueba. Vayamos a Apocalipsis 2, 9 al 11. Nos dice la palabra del Señor, hablando de una de las iglesias: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda. Amén. Hermanos, como se ha estado diciendo, Satanás es un enemigo vencido que junto a sus discípulos y junto a sus demonios hacen guerra contra el Señor, atacando por medio de engaños al mundo y por medio de tentaciones al pueblo de Dios. Porque contra el Señor, como hemos dicho, no puede hacer nada más que humillarse ante su presencia. Por eso, hermanos, debemos estar dispuestos en todo momento para el combate, velando y orando para no entrar en tentación, recordando que somos la luz y la sal de este mundo, y que nuestro mayor ataque al enemigo lo hacemos por medio de la predicación de la palabra, cumpliendo la gran comisión que nos ha asignado nuestro Dios y Salvador. Nuestro trabajo es arrebatar las almas del fuego, recordándoles a todos que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Y que cada día de vida es una oportunidad que le da el Señor para el arrepentimiento. Hermanos, que nuestra voz de batalla se escuche hasta los confines de la tierra. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amigos, hoy es el día de la salvación. Y para nosotros la mayor defensa, como se ha dicho, es también la oración. Amén. Esa es nuestra defensa. Pero también debemos vestirnos constantemente la armadura de Dios que el Señor ha hecho para nosotros. Vayamos a Efesios 6:10. Nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más ponemos en tus manos estos pequeños rebaños, Señor. Una vez más te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser atalayas tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener siempre desenvainada nuestra espada, Señor. A estar en guerra contra el pecado y contra Satanás. Ayúdanos, Señor, a no tener ninguna comunión con tus enemigos, Señor. Que lo único que nos acerque a ellos sea la predicación de la palabra para llevarlos hacia ti y solo hacia ti. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a defendernos contra los dardos del enemigo y no dar pie atrás. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.